Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Como estamos a último de mes, el programa de hoy será un especial donde hablaremos de un único tema. Ya os iréis familiarizando con las nuevas modificaciones y ahora vamos con lo que realmente nos interesa, con nuestra invitada en realidad, que además vendrá a hablarnos de un tema muy interesante e intentaremos despertar vuestro interés por los Rosacruces. Si no tenéis muy claro qué son o quiénes son, en unos instantes lo vais a averiguar. Poneros cómodos que empezamos con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de los Rosacruces y para ello tenemos a Esther González, que para quienes no la conozcáis es estudiante de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Además es colaboradora e investigadora en el Departamento de Filosofía Medieval y miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Ciencia de la Religión. Todo esto también pertenece a la misma universidad en la que estudia, que es la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, Esther, y bienvenida a Misterioso Universo la Red. Hola, muy buenos días. Esther, ¿qué hace una chica como tú, que claramente se desmarca por la rama de la filosofía, que se puede interesar por los Rosacruces? ¿Tiene algo que ver con la filosofía estos Rosacruces? Bueno, pues es cierto que me decanto claramente por la filosofía y aunque muchas personas discreparían con mi perspectiva respecto a ella, es cierto que para mí la filosofía tiene que versar primeramente en algo que es metafísico, es decir, en el ser. Y el ser se puede vincular con algo muchísimo más mundano que todos conocemos, que es precisamente Dios. Y de Dios es de donde tienen que emanar todos los principios para que posteriormente pues la filosofía política o la antropología filosófica tenga algún tipo de sustento. Por lo cual sí que es cierto que si estoy versada en aquellos aspectos metafísicos, necesariamente me van a interesar temas como los Rosacruces, como el cristianismo, el judaísmo, el islam o cualquier tipo de religión, entre comillas. Que bueno, ya se verá que los Rosacruces no son propiamente una religión como nosotros consideramos que es una religión. Pues, ¿qué te parece si empezamos explicándoles a nuestros oyentes qué son los Rosacruces? Claro, por supuesto. Pues los Rosacruces son una hermandad secreta u oculta, como bien también pues lo eran los masones y lo son los masones, que se constituye como en torno al siglo XVII en Alemania. Aunque sí es cierto que los primeros indicios de esta hermandad son fechables en torno al siglo XIV. Aunque así se comprende que fue constituida en el siglo XVII, puesto que en el agosto de 1623 en París aparecen fijados unos carteles en algunas de las paredes de la localidad de París, donde se exponía de forma un tanto ambigua y casi oscurantista
qué es lo que pues son el colegio u orden Rosacruz y qué es lo que buscaban, ¿no? De hecho, tengo aquí el fijado donde se dice: nosotros, diputados del Colegio de la Rosacruz, asesoramos a todos aquellos que deseen entrar en nuestra sociedad y congregación, enseñándoles el perfecto conocimiento del Altísimo. Advertimos al lector que conocemos sus pensamientos y si su voluntad es vernos únicamente por curiosidad, nunca comunicará con nosotros. Pero si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en el registro de nuestra confraternidad, nosotros, que juzgamos los pensamientos, le haremos ver la verdad de nuestras promesas, de tal modo que no damos la dirección de nuestra morada, ya que los pensamientos unidos a la voluntad real del lector serán capaces de hacer que nos conozca y de que le conozcamos. Aún así, la Orden Rosacruz ya había dado que hablar con anterioridad a esta fijada de carteles, ya que pues se habían publicado 3 textos anteriormente muy célebres dentro del esoterismo, los cuales reciben el nombre de Fama Fraternitatis, que la Fama Fraternitatis tiene un fragmento muy interesante donde se dice: nuestro padre Adán poseía en su totalidad este tesoro antes de la caída y gracias a él pudo nombrar a los animales de los campos y a los pájaros del cielo que el Señor Dios puso delante suyo. Es decir, este trocito, que a lo mejor parece que no tiene ningún tipo de sentido o de mayor relevancia, sí que tiene una vinculación con Maimónides, y en tanto que tiene una vinculación con Maimónides, que no sé si nuestros oyentes sabrán quién es, que es un gran filósofo cordobés judío, tiene mucha vinculación con lo que posteriormente será la Cábala, que es un escrito neoplatónico que se da dentro del misticismo judío y que también se integra dentro de las prácticas rosacruces. Al mismo tiempo, desde el primer momento, el manifiesto que se plantea en las calles de París se va a presentar como un manifiesto cristiano gnóstico. Y esto es muy relevante porque tanto la cábala como el gnosticismo, bien he dicho, están influenciados fuertemente por el neoplatonismo, que es una corriente filosófica que reinterpreta todos aquellos textos ya planteados por Platón, que tendrán una inmensa relevancia dentro del medievo, no solo en cuestiones artísticas, evidentemente, como se va a ver en la arquitectura o en los cuadros o en la propia escritura, sino también en el corpus jurídico y en las penas sentenciadas a aquellos delincuentes que se movían por aquellas épocas. De hecho, hay una pena que además es muy cruel, que es el descuencamiento de ojos. No sé si en algún momento has escuchado hablar de ello. No, desde luego, ¿nos lo explicas, por favor? Pues sí, o sea, el descuencamiento de ojos básicamente era arrancarle los ojos a aquellas personas que habían cometido delitos como, por ejemplo, adulterio o aborto. Y se les arrancaba los ojos porque se consideraba que la luz era divina y el hecho de poder vislumbrar o ciertamente ver la luz implicaba ver la creación divina, con lo cual no había mayor castigo que el exilio de la luz, que es Dios. Entonces se les arrancaba los ojos. Y bueno, es una pena horrible, pero bueno, estaba basada precisamente en esto del neoplatonismo y precisamente y más concretamente en Plotino. Sí. Bueno, además de todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Fama Fraternitatis utiliza el lenguaje y la cultura cristiana pues para exponer sus doctrinas, que se encuentran en todas las tradiciones, en todas las épocas, y nos invitan además a la unión de todo, porque en ellos hay un sesgo fuertemente místico de clara influencia hermética.
Y luego está la Fama Fraternitatis, que es el segundo libro esencial de la literatura Rosacruz, y aquí ya entramos en un conocimiento plenamente cabalístico, donde se toca pues la gematría, que es una especie de sistema numérico que aparece en Babilonia y que posteriormente pues se adquiere y se integra en las prácticas y en las tradiciones judías y en la Cábala especialmente, que también tiene vinculación con los 72 nombres de Dios y bueno, un tema que es muchísimo más extenso en el cual no nos vamos a meter. Y ya por último pues nos encontramos con las bodas alquímicas, que en esta época pues alquímico significaba químico y es la obra más relevante dentro de los Rosacruces. Has mencionado en varias ocasiones la palabra cábala. Te aseguro que a uno de nuestros oyentes, un gran amigo del programa, Guillermo, del grupo Sefar, un gran libro, se le habrá iluminado la cara al oír esa palabra. Para nuestros oyentes, a lo mejor quizás no estén tan familiarizados con esta palabra de la cábala. ¿Qué es la cábala? Para que esté relacionada con los Rosacruces. Vale, pues la cábala es lo que se denomina el libro del esplendor, ¿no? Es el Zohar. El Zohar son 26 libros dentro del judaísmo que no se sabe muy bien quién es su autor, aunque sí que es cierto que los investigadores están tendiendo más por la corriente de vinculárselo a Moshe Shem Tov de León, que fue un místico que se desarrolló y vivió en Ávila precisamente. Y es un libro que integra prácticas místicas donde hay meditaciones, donde hay gematría, como bien he dicho, que es una vinculación entre todas las letras del alfabeto hebreo con números, que es algo que también se puede ver en el alfabeto griego. Y básicamente, por resumirlo muchísimo, se puede decir que la cábala son como las claves o la llave para poder llegar a entender la Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Las leyes, claramente. O sea, sin el Zohar dentro del judaísmo ortodoxo, que es lo que se denominaría la Torá hablada, pues no se puede entender la Torá escrita, que son los 5 libros primeros de la Biblia. Entonces, Esther, la cábala podemos decir quizás o creer que puedan considerarse como uno de los pilares de los Rosacruces. Bueno, tanto como un pilar no lo llegaría a considerar. Sí que es cierto que es una práctica que se integra dentro de los Rosacruces, pero para nada es la perspectiva que se podría encontrar dentro del judaísmo, porque en el judaísmo, como he dicho, es como la llave para descifrar todos los conocimientos que Dios nos ha dado, mientras que los Rosacruces utilizan estas prácticas con la finalidad de conocer a Dios, pero desde otra perspectiva muy diferente, que ya con posterioridad veremos. Vale, pues volvemos otra vez hacia los Rosacruces y ¿sabemos por casualidad quién fue su fundador? Sí, el fundador fue Christian Rostrauss, que pues en torno a él hay una leyenda que daría cierta explicación a por qué fundó tal orden y cuándo la fundó, además. Fue un personaje muy legendario que nació en 1378 en Alemania, y a partir de 1393 pues este místico alemán iniciaría una especie de periplo iniciático que le llevaría a visitar varios países lejanos como Damcar, Palestina, la Tierra Santa, Egipto, Marruecos, y ahí pues estudiaría durante muchos años con maestros de ciencias ocultas. Y a partir de aquí, pues es esta leyenda que daría lugar a lo que se conoce como la fundación de los Rosacruz, ¿no? Este periplo iniciático de Christian Rostrauss. Aunque también se especula que podría ser un nombre encubierto por parte del primer barón del Uram, Francisco Bacon. Pero bueno, esto también es muy especulativo, igual que la historia, la leyenda esta del periplo
iniciático de Christian Rosenkrantz. En la tumba de este señor, de Christian Rosenkrantz, aparecieron unos documentos que despertaron muchas incógnitas, porque, claro, esta tumba estaba en paradero desconocido. ¿Qué contenían estos documentos? Pues estos documentos son precisamente los que hemos mencionado al principio con la fundación de la Orden Rosacruz, que es la Fama Fraternitatis. La Fama Fraternitatis es el documento que daría lugar a la conformación y al iniciar, ¿no?, de esta orden. La palabra Rosacruz, dependiendo de la forma en que la veamos o leamos, puede contener varios significados. ¿Cuáles serían estos, Esther? Bueno, pues la palabra Rosacruz se puede leer de forma independiente, o sea, rosa y cruz, o de forma unida, Rosacruz, o también se puede decir Rosacrucis, que bueno, en realidad es un nombre en latín y no hay mucha diferencia con el término unido. Y principalmente designa a la orden de la cual estamos hablando, a esta orden con prácticas mistéricas, ocultistas y demás. Pero sí que es cierto que también el término Rosacruz puede designar ciertos grados dentro de la masonería. Por ejemplo, en la masonería de rito francés, Rosacruz designaría el 7º y último grado, mientras que en el rito escocés antiguo y aceptado sería el 18. Y al mismo tiempo puede designar al miembro de la masonería o de alguna otra fraternidad de naturaleza similar que ha alcanzado pues el grado de caballero Rosacruz, que es como un grado muy muy relevante dentro de la masonería. La simbología que encontramos también en esta orden es, al menos para mí, bastante llamativa, porque encontramos símbolos que la relacionan con la alquimia, otros con símbolos cabalísticos, como hemos hablado antes, y también podemos encontrar símbolos egipcios. ¿A qué se debe esta conjunción de símbolos dentro de una misma y única orden? Pues precisamente se debe a la supuesta leyenda del periplo iniciático de Christian Rosenkrantz, ¿no? Se supone que hizo este viaje por ciudades tan relevantes en la época como la Tierra Santa, Marruecos, Egipto, Damcar, Palestina, pues con esta conjunción de culturas y todo lo que aprendió con estos maestros ocultistas, pues se supone que él fue adquiriendo cierta simbología que posteriormente integraría dentro de su orden y de sus propias enseñanzas, por así decirlo. ¿Y los Rosacruces podemos considerarlos como una orden elitista o podía acceder cualquiera, cualquier campesino del pueblo? ¿O era necesario también ciertos estudios? No sé, cuéntanos. Para nada es una orden elitista. Los Rosacruces son una orden que precisamente aparece en un siglo y en un momento histórico muy convulso, en el cual se busca una renovación de la ciencia, de la filosofía y del humanismo en general. Básicamente Comenius, que de hecho es el fundador de lo que a día de hoy sería la Unión Europea, resumía muy bien el ideal de los Rosacruces y en este ideal se estaba persiguiendo una cuestión importantísima y central que él mismo en uno de sus textos expondría muy claramente y dice: queremos que todos los seres humanos en su conjunto o individualmente, jóvenes o viejos, ricos o pobres, nobles o plebeyos, hombre o mujer, puedan instruirse plenamente y convertirse en seres completos. Queremos que se instruyan y formen completamente no solo en tal o cual punto, sino igualmente en todo lo que permite al hombre realizar íntegramente su esencia. Aprender a conocer la verdad, a no ser engañados con falsos pretextos, amar el bien y no ser seducidos por el mal, hacer lo que se debe hacer y aguardarse lo que hay que evitar, hablar sabiamente de todo con todo el mundo. Por último, a tratar siempre las cosas, a los hombres y a Dios con prudencia y no a la ligera, y no apartarse jamás de su meta, la felicidad.
Este último punto, la felicidad, es muy relevante y además es una perspectiva muy interesante porque está muy vinculada con la filosofía griega y según como Comenius está planteando esta meta, ¿no? Este telos, que es meta en griego, podría vincularse perfectamente con Aristóteles porque no es una perspectiva meramente hedonista, no es una perspectiva meramente de gracia, sino que la felicidad, por cómo la está planteando Comenio, es una verdadera virtud que se tiene que llevar a la praxis y que tiene que ser constantemente pues ejercitada y perfeccionada, pues precisamente por lo que él está exponiendo en su texto. ¿Y para acceder a los Rosacruces era necesario algún tipo de rito de iniciación o algún requerimiento mínimo? No, como se ha dicho anteriormente, como básicamente lo que se buscaba era una especie de reforma dentro de la sociedad, dentro de la filosofía, de la ciencia y del humanismo, en realidad cualquiera podía entrar, siempre que hubiese unos requisitos muy mínimos, que son básicamente el acoplarse y respetar las leyes del país en el cual se está viviendo, creer en Dios y ser mayor de edad. Y a partir de ahí, pues ya podías pertenecer a dicha orden. Muy bien, como acabas de comentar, había que creer en Dios. Y recordamos que esta orden de los Rosacruces ha bebido de varias culturas y muy distantes entre ellas, de los egipcios, de los griegos. ¿Cuál era el Dios para los Rosacruces? ¿Qué Dios es el que habían elegido ellos? Bueno, de nuevo es necesario ponerse de acuerdo con la definición que se da de Dios. O sea, si vamos a considerar que Dios es un superhombre sentado en un trono, situado en alguna parte del cielo y que se porta con respecto a los hombres como un padre hacia sus hijos, entonces podemos decir que los Rosacruces no creen en Dios. Aunque, en efecto, si adquirimos una perspectiva muchísimo más intelectualista, es decir, si consideramos a Dios como una inteligencia universal que pensó, manifestó y animó toda la creación según leyes inmutables y perfectas, entonces estamos hablando del Dios de los Rosacruces. Y es lo que se llama tradicionalmente dentro de esta orden como el gran arquitecto del universo. Debemos de precisar igualmente que los Rosacruces no tienen la pretensión de conocer ni muchísimo menos a Dios, ya que es ininteligible e incognoscible. En cambio, lo que se estudian son las leyes por las cuales Él, o sea, Dios, se manifiesta en el universo, en la naturaleza y en el hombre mismo, pudiendo ser estas pues leyes físicas o matemáticas. Y esta es una perspectiva muy moderna, en verdad, es la perspectiva que prácticamente todos los filósofos en la modernidad han tenido. Pero yo tengo especial cariño por Spinoza, entonces pues voy a vincularlo más bien con él, aunque lo dicho, es la perspectiva de un Dios intelectual que se puede ver también en Descartes perfectamente. Pero se diría que el Dios de los Rosacruces es lo que Spinoza en su libro de Metafísica Ética Demostrada propugna como Deus sive nature, ¿no? O sea, Dios o la naturaleza. Has mencionado que uno de los requisitos mínimos es creer en Dios. Si con el paso del tiempo se daban cuenta de que no creían en Dios y que solamente esas personas, esos miembros, se habían unido a esta orden para sacar algún tipo de beneficio, ¿qué hacían con ellos? ¿Cómo los castigaban? ¿O los echaban? ¿O qué hacían con ellos? Pues realmente no hay un castigo, porque hay que tener en cuenta que no es una religión. O sea, no es una religión donde exista un dogma en el cual si tú no sigues ese dogma vas a pecar, porque estas órdenes, ¿no? También como la teosofía o como la masonería, no son religiones propiamente dichas, no tienen un dogma en el sentido de no matarás o pues cualquiera de los mandamientos que se puedan dar dentro de la Biblia, sino que básicamente son perspectivas intelectualistas de la religión. Intentan intelectualizar a Dios, con lo cual
realmente no hay un dogma propiamente. Y por lo tanto, si no hay un dogma, no hay un acatar, y si no hay un acatar, pues no hay un pecado tampoco. A esta orden siempre se la ha relacionado también con la de los masones. ¿Por qué motivo? ¿Qué similitud guardan entre sí? Pues la Orden Rosacruz, los masones y la teosofía tienen muchísimo en común. Es, de hecho, muchísimas veces muy complicado el llegar a vislumbrar cuáles son las diferencias entre unas u otras, porque el fin es el mismo, que es básicamente intelectualizar a Dios. Es coger a Dios, que hasta el momento había sufrido pues de una perspectiva muy primitiva, muy poco argumentativa. Sí que es cierto que se había pues hecho con Dios metafísica, ¿no? Tenemos a San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pero sí que es cierto que pues la religión y la teología tenía muchísimo peso. Entonces, pues la perspectiva que se da en la modernidad es de desteologización, de quitar toda esta teología e intentar hacer de Dios algo plenamente racional e intentar, por lo tanto, eliminar cualquier sesgo ideológico y dogmático de la Iglesia. Por eso mismo resulta muy difícil el ver cuáles son las diferencias entre unas y otras órdenes. Así que realmente son muy parecidas. Lo único que puede diferenciar a un masón de un Rosacruz es que los masones sí que es cierto que tenían como que versaban mucho más en las construcciones, porque le daban muchísima importancia a la geometría divina, mientras que los Rosacruces pues eran un tanto más exotéricos y menos prácticos que los masones. Pues ya que has mencionado la parte esotérica, otra de las órdenes muy relacionadas con los Rosacruces era la Orden Hermética de la Aurora Dorada, o también conocida como la Golden Dawn, que además a esta orden perteneció a Aleister Crowley. ¿Qué similitud guarda con esta orden los Rosacruces? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la Golden Dawn, que de hecho pues ha tenido bastante repercusión en algunos países de nuestro mundo como América, ¿no? Es una especie de escisión que hubo de la escuela Rosacruz de Misterios Alfa Omega que se dio hace muchos años. De hecho, aparece en Inglaterra a finales del siglo XIX, de acuerdo con la tradición de William Wynne Westcott. Y básicamente también hay una leyenda respecto a esta orden, donde se dice pues lo mismo que con el inicio de la Orden Rosacruz, ¿no? Que se encontró como una especie de manuscrito codificado que contenía pues todos los rituales de iniciación necesarios, instrucciones para ponerse en contacto con otra logia que había, Rosacruz, en Alemania, que estaba dirigida por una mujer que se llamaba Anna Sprengel. No se pronuncia muy bien el alemán, lo siento por los oyentes. Es un poco difícil. Dime. Sí. y bueno, pues básicamente eso es como una escisión que hubo en un momento de la Orden Rosacruz primitiva y que cuenta pues con un relato simbólico y demás. Además también se dice que realmente toda esta leyenda respecto al manuscrito encontrado y codificado realmente es una forma de encubrir y velar la identidad de los verdaderos maestros que transmitieron el linaje de esa orden iniciática. Luego hay que tener en cuenta también que la Golden Dawn llegó a un punto en el que se empezó a disgregar con posterioridad. Aún a día de hoy sí que sigue existiendo, pero tiene menos fuerza que cuando se inició en Inglaterra en el siglo XIX. Y como bien has dicho, uno de los miembros de la Golden Dawn fue Aleister Crowley, que para quien no conozca a este hombre, pues fue un novelista y escribió un montón de libros con muchísima carga esotérica y mística, que además comenzó a publicar muchos de estos rituales que se daban en la Golden Dawn en el Equinoccio, que era una revista que él mismo editaba bianualmente y demás.
pero más tarde pues decidiría abandonar esta orden y crearía la suya propia, que recibe el nombre de Austrum Argentum en 1905. En 1888 también comienzan a aparecer multitud de grupos, órdenes y fraternidades que se consideran como las auténticas continuadoras del legado de Christian Rosenkreuz y que en la actualidad siguen todavía funcionando. ¿Cuáles serían estas ramificaciones, Esther? Pues la primera de todas es la más primitiva, es decir, la inicial, la que dio consigo todas las órdenes Rosacruces, que es la antigua y mística orden de la Rosacruz. Luego, como bien has dicho, estaría también la Golden Dawn, que es la que hemos estado actualmente hablando hace un ratito. También está la Fraternidad Rosacruz, también está la Escuela Rosacruz de Misterios Alfa Omega, también está la Orden de la Rosacruz del Templo y del Grial, y por último la Orden Cabalística de la Rosacruz. Que bueno, esta es la que a mí más me interesa, pero porque tiene mucha vinculación con el judaísmo y bueno, pues poco más. Y por curiosidad ya, como última pregunta, ¿tenían algún tipo de escritura o algún tipo de técnica especial los Rosacruces o como has mencionado antes, como los masones que se dedicaban a la construcción o era una orden más y ya está? No, realmente su función era básicamente pues la de la teosofía, por ejemplo. O sea, lo que pasa que la teosofía es más posterior. Es una especie de integración de saberes para llegar a un saber primero, a unos fundamentos primeros. Son un fundamento primigenio. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues Esther, creo que ya te he robado suficiente tiempo por hoy y me encantaría poder charlar otro día contigo sobre otros temas que también nos has demostrado que controlas bastante, que es como la cábala y el misticismo judío. ¿Te parece que te invito otro día para venir? Sí, por supuesto. Muy bien, bueno, pues oye, ¿tienes por curiosidad algún blog donde publicas también tus trabajos que nuestros oyentes puedan seguir? Sí, estoy en la página del Departamento de Filosofía Medieval de la Complutense, que se llama Filos Medieval Complutense. Entonces ahí pueden encontrar cualquier artículo que haya publicado recientemente y además está ahí mi contacto. Esther, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu trabajo de investigación y que es bastante tedioso, la verdad, hablar de este tipo de temas. Y nada, que muchísimas gracias de verdad y que esta es tu casa y tenemos pendiente un tema el cual vamos a tratar, así que te agradezco un montón de verdad que hayas venido hoy al programa. Muchas gracias, gracias a ti sobre todo. Bueno, pues nada, un placer y vamos hablando, Esther. Vale, perfecto. Un saludo. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy, el especial Rosacruces de la mano de Esther. Y bueno, también queríamos agradeceros muchísimo ese apoyo que estáis brindando al equipo de Misterioso Universo en la red, porque cada vez sois más las personas que os suscribís al programa en las diferentes plataformas de podcast. Y sobre todo estamos viendo que estáis empezando a compartir cada vez más nuestros programas y eso es muy bueno para nosotros porque significa que os está gustando el contenido que os estamos haciendo llegar. Así que muchísimas gracias, de verdad, de parte del equipo de Misterioso Universo en la red. Os paso ahora a recordar las formas de contacto y en Twitter nos podréis encontrar como @universored, nos podréis hacer llegar email a través de misteriosouniversored@gmail.com, el Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa, el teléfono de WhatsApp es el 689 80 96 32 y acordaros de añadir el +34 si os encontráis fuera de España y también podréis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.